Bienvenidos a la 8ª semana de trabajo. En esta semana nosotros vamos a revisar un contenido que tiene mucha relación con lo que vimos la semana pasada. Vamos a recordar un poquito que la semana pasada nosotros revisamos lo que tiene que ver con la necesidad de las instituciones, ¿no? Y nuestra tarea fue revisar estas funciones a través de una película. Esta película pues nos deja pues ver una cuestión muy positiva relacionada con la perspectiva que nosotros podemos tener con respecto a por qué es necesario un orden, por qué es necesario Número 7. tener En nuestra semana número 7 de trabajo vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué son necesarias pues una las autoridad? instituciones? ¿Por qué? Las instituciones son lo que permiten salvaguardar el orden estas y cosas, absorber las demandas de la sociedad. una Porque como rama hemos visto de la anteriormente, filosofía, no es sencillo que si bien no poder tiene definir el una orden relación de una sociedad. sí Recordemos nos que ya habíamos va a analizado el poder del Estado, a quién le cedíamos el poder y las razones por las cuales la perspectiva de se cómo ejerce el podemos poder. analizar Por otros lo problemas tanto, sociales en esta que sesión también son nosotros vamos a importantes revisar la para las necesidad de las instituciones. instituciones y su Entonces legitimidad. voy a Los empezar a espero. compartir mi presentación para que ustedes la puedan ver. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a ver. Ok. Aquí nosotros vamos a ver la bioética y la ética ambiental y vamos a hacer una reflexión sobre la vida, el medio ambiente y la responsabilidad humana, porque entonces recordemos que aquí lo que estamos observando son valores, son principios y cómo es que estos, pues de alguna manera tienen una razón de ser en las conductas humanas. Bien, entonces a la siguiente diapositiva, que es, pues vamos a ver por concepto qué es la bioética, ¿va? La bioética es, como les decía, una rama de la ética que tiene una función muy específica y esta función es la de hacer una reflexión sobre lo que tiene que ver con algunos aspectos de la vida. ¿A qué me refiero con algunos aspectos de la vida? Bueno, hay ciertos aspectos de la vida como el inicio, el fin y el desarrollo de la vida que suponen un problema de naturaleza ética porque van más allá del curso natural de la vida en el campo de la medicina. En el campo de la tecnología, con el desarrollo de medicamentos, de aquellas cosas que están relacionadas con la prolongación de la vida. Recordemos que la ética lo que buscaba responder o busca responder a la pregunta ¿cómo? ¿Qué debo hacer? Entonces, ahí hay ciertas cosas o ciertas preguntas, ciertas cuestiones que la ética por sí misma ya no puede responder y por eso la ética se divide en ramas y una de las más importantes pues es la bioética y es por eso que vamos a analizar problemas de la bioética desde algo desde la ética ambiental, que es parte pues de las problemáticas de la condición humana que son más relevantes. Bien, entonces el desarrollo de la bioética pues surge a partir del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque se deriva de avances científicos y tecnológicos, como lo habíamos dicho, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con los cambios que tienen en nuestra manera de interactuar con otros, la manera que tenemos de hacer ciertas cosas que no hacíamos antes. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo tecnológico y científico pues era distinto. Aquí el inicio de la bioética pues tiene su
digamos, su parteaguas con cuestiones como el Código de Nuremberg, que es una de las principales reflexiones sobre la investigación médica. Y después, Van Potter es el primero que lo llama de esta manera en un artículo que también está relacionado con la medicina. Y lo que se buscaba en este contexto, porque cuando se crea o a partir del Código de Nuremberg, pues ahí se discuten cuestiones que tienen que ver con el aborto específicamente, ¿no? Bajo qué condiciones una práctica médica como esta podía ser o no, digamos, legitimada, ¿no? Porque ahorita ya el discurso sobre el aborto pues se torna completamente diferente, pero en el contexto del Código de Nuremberg pues se buscaba que fuera, que se establecieran límites claros, sobre todo por algo que se llama objeción de conciencia, que y por lo cual muchas prácticas médicas pues generan cierta controversia en el caso de la eutanasia y del aborto, porque los médicos hacen un juramento que tiene que ver con la preservación de la vida y al final de cuentas, cuando se trata de la interrupción de una vida o de la gestación, pues ellos pueden hacer esa objeción. ¿Por qué? Pues porque su juramento era pues preservar la vida bajo la condición que sea. Y luego, precisamente, en este contexto, pues se busca establecer los límites éticos que protejan la dignidad humana, la vida y la naturaleza, ¿no? Primero, pues la dignidad de la vida, que es algo que se discute mucho en asuntos de la eutanasia, que se dice, pues hasta dónde son los límites para prolongar la vida de una persona que ya no vive con todas sus capacidades o que de alguna manera pues ya no desea vivir por razones que pues cualquier persona podría o debería ser libre de decidir. Después de hablar de la vida tan humana, pues vienen otro tipo de dilemas que están relacionados con las prácticas en animales, que sabemos que muchas cuestiones de estética, de cosmética, perdón, de cosmética, pues se prueban en animales, este es la base del testeo, también de medicamentos, de implantes, de desarrollo de órganos, y pues ahí también se trata de proteger la dignidad de la vida cuando pasamos a este segundo predicado. Y cuando hablamos de la naturaleza, pues se empieza a ver recientemente la discusión sobre la protección del medio ambiente. La protección del medio ambiente, considerando al medio ambiente en su dignidad y no en función de lo que nosotros podemos o no obtener de la naturaleza. Entonces, los principios fundamentales de la bioética tienen que ver con el respeto por la vida y vida de cualquier género, como ya lo habíamos considerado. Después, la responsabilidad que tenemos con otros géneros de vida también, aplicado a la justicia, a la autonomía y al cuidado y prevención del daño, que esto es muy importante de considerar en cuestiones que tienen que ver con, cuando hablamos de la vida, hay algo que se llama los principios de la bioética cuando tienen que ver con la intervención en otros géneros de vida y en este contexto se considera que la prevención del daño tiene que ver con, se dice como en primera instancia no dañar, ¿no? Se busca que el evitar el daño signifique que se busque que la persona esté lo mejor posible o que la circunstancia que se está volando sea lo mejor posible porque, como ya dijimos, estamos hablando de diferentes géneros de vida. Y luego viene la bioética en la sociedad actual, ¿no? Hay comités de bioética que orientan decisiones colectivas en tres aspectos que son en donde ya habíamos considerado. Primero, pues sobre la salud. ¿Por qué? Pues porque o la intervención más grande o más obvia y los comités de bioética que existen en todos los estados, o al menos en Aguascalientes sí, se tratan de evaluar de manera individual de manera particular cada cuestión de controversia.
porque como lo veíamos con los reglamentos y con el establecimiento de estatutos, tienen que ver con situaciones muy particulares que necesitan ser reglamentadas, orientadas o de alguna manera guiadas, ¿va? Y luego, cuando hablamos de ciencia, hablamos de cosas como lo que les acababa de mencionar, que tienen que ver con el desarrollo de medicamentos, de vacunas, de intervenciones médicas o el desarrollo de cosmética para el uso humano, cómo es que van a tratar quienes estén involucrados en el desarrollo del testeo de estos nuevos desarrollos científicos. Y en el caso del medio ambiente, pues no es muy claro cómo es que la bioética interviene, porque entonces viene a apoyar o a suplir algunas otras partes de la política pública que tratan de ayudar a resolver el problema del medio ambiente. Por ejemplo, asignaturas como ecología permiten ver la preocupación de los organismos nacionales e internacionales por educar en el tema del medio ambiente. Las nuevas profesionalizaciones relacionadas con el estudio del medio ambiente o la sustentabilidad o las energías limpias, que son, digamos, ciencias o áreas de estudio o carreras que no existían antes. ¿Por qué? Pues porque, vaya, conforme vamos evolucionando y nuestra interacción con el medio ambiente va cambiando, entonces es cuando se empiezan a generar situaciones de controversia que hacen necesario para la sociedad que estas áreas del conocimiento existan. Es necesario que existan, ¿por qué? Porque estamos generando nuevos problemas que antes no existían. Entonces, en este caso, lo que se busca en la bioética es generar una reflexión crítica precisamente sobre el impacto de estas acciones, pero no solamente en la actualidad, sino pensando en cómo esto tiene un impacto en las generaciones que están por venir, ¿no? Porque a final de cuentas hay paradigmas como el de la educación planetaria en el que se tiene que educar y pensar en las generaciones que todavía no están en este mundo y con las que sin embargo vamos a compartir nuestro entorno, ¿va? Entonces, ahí la introducción al tema, pues, reflexiona sobre esta relación que tenemos y luego habla de algo que es muy, muy necesario, que es precisamente el planteamiento de que el respeto y el cuidado del entorno es, pues, lo más vital en este contexto. Y después, bueno, los principales problemas que aquí estamos tratando, pues son, o los principales problemas que de alguna manera tienen cierta influencia en el contexto del medio ambiente, pues es primero la contaminación del aire y del suelo, lo que es, vamos a decir que es uno de los problemas clásicos del medio ambiente. Y luego viene el cambio climático. El cambio climático, pues, es un problema importante porque es algo que nos está empezando a afectar a quienes estamos coexistiendo en este momento y que también se convierte en un problema en la preocupación que nosotros podemos tener con las generaciones que vienen. Luego está la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y la sobreexplotación de recursos naturales, entre otras cosas que viene surgiendo por esta cuestión que tiene que ver con la interacción que nosotros estamos manteniendo con la naturaleza, ¿sí? Entonces, no son problemas que existían y la bioética, bueno, la ética ambiental como parte de la bioética, pues viene a tener un montón de problemas en el sentido de que van cambiando nuestras maneras de interactuar y como están cambiando estas maneras que tenemos de interactuar con el entorno, haciéndolo cada vez peor,
Entonces se convierten en un problema que no termina, sino que evoluciona y se agregan y se agregan y se agregan problemas. Hay un escrito de Juan Pablo II que dice que uno de el problema más grande o el problema moral más grande de los seres, del ser humano es precisamente con el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque nosotros dependemos del medio ambiente y aún así lo tratamos mal, ¿no? Entonces, si no tratas con dignidad aquello de donde provees, de donde se te provee lo necesario para vivir, pues entonces hay un problema moral gravísimo en ese contexto. Y luego vienen otros problemas relacionados con esto, que es, ay Dios. Bueno, vamos a ver el papel que tenemos nosotros como individuos, porque entonces este problema se puede ver desde dos vertientes. La primera que asume que no podemos decir quién es el verdadero responsable y quién puede resolver esta problemática, ¿no? Ahí, pues están la Agenda 2030, están los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, hay un montón de alternativas como que la política nacional e internacional está tratando de encontrar para para tratar de batir estos problemas. Sin embargo, pues no son suficientes o no resuelven el problema de raíz o no pueden de alguna manera encontrar lo que se requiere para que estos problemas pues se puedan resolver de una mejor manera o de una forma integral. Entonces, el papel que nosotros tenemos, pues viene en principio de la actividad humana, que tiene que ver con la industrialización y el consumo excesivo de cosas que deterioran el medio ambiente en menor o en mayor medida. Y estas decisiones que nosotros tomamos, que de alguna manera, pues, pueden ayudar a salvar o a deteriorar el planeta, ¿no? Las políticas internacionales hacen lo suyo, al menos en papel. Por ejemplo, el papel de las empresas, pues normalmente es el de resarcir los daños que generan a ciertos sectores en cuestiones de reponer el daño que de alguna manera están ejerciendo en algún área del medio ambiente. Sin embargo, pues sabemos, por ejemplo, que cuando se trata del agua, pues no es algo que se pueda devolver, ¿no? O sea, si se afecta, si se contamina cierta cantidad de agua y se limpia, no se puede utilizar para el mismo propósito, ¿no? El caso de nuestro estado es uno de los más, o puede decir, vaya, somos la clara muestra de que eso no puede devolverse y no puede significar que esos problemas estén resueltos. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera el hecho de que existan muchas personas enfermas de los riñones, bueno, con daños hepáticos, que exista ya una unidad dedicada a eso, que haya personas muy pequeñas con esos problemas, los problemas de sarro en los dientes, todo eso hace saber que la calidad del agua de nuestro estado ya fue comprometida para a la industrialización. Entonces, en este caso, pues nosotros partimos de un principio en el cual históricamente tuvimos una separación, ¿no? Hay diversos periodos de la filosofía, por ejemplo, que es el primer periodo, que es el periodo que es antropológico, que es el que ya pasamos al principio cuando empezamos a hablar pues del ser humano en una cuestión individual y luego pasamos ya al escenario social, que después se volvió filosofía política y luego aquí vamos a otro periodo en el cual la filosofía tuvo que concentrar sus reflexiones en cuestiones muy específicas. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos empezamos a percibirnos como separados de la naturaleza.
Y en tanto nos empezamos a percibir separados de la naturaleza, le quitamos algo que es fundamental. Y es precisamente esta cuestión de la dignidad. En el momento en el que dejamos de interactuar con la naturaleza desde la dignidad y desde concebirla como un fin en sí mismo y no un fin para nosotros, entonces, o como un ente en sí mismo, perdón, y no como algo que nos sirva a nosotros, empezamos a tener estos impactos en el medio ambiente. Es decir, cuando esta cuestión del cuidado del medio ambiente dejó de ser algo, porque es incluso hasta como parte de la interacción natural que tenemos entre nosotros mismos, empezamos a tener estos problemas. Entonces, hablamos, por ejemplo, de cuestiones, de las acciones cotidianas que nosotros tenemos en el impacto ambiental, ¿no? El consumo de cualquier cosa, ¿no? Últimamente hemos tenido algunas, hace ya como unos 8 o 10 años, la verdad no recuerdo, que se empezaron a retirar algunos empaques de plástico, que se empezó a promover la cuestión de los reciclables, a hacer más biodegradables, pero esto de todos modos impacta en consumo, porque ¿qué pasa con la gente que olvida comprar, traer su propia bolsa para hacer sus compras? Entonces, pues lo que hace es comprar otra bolsa nueva para tener más bolsas hechas de bolsas. Y lo mismo pasaba cuando se retiraron los popotes, pues existieron popotes de cartón que eran horribles y que no resistían mucho tiempo de uso y que después implicó que se usara más de una pajilla porque pues estaban o tendían a deshacerse. Y luego lo mismo pasa con el uso de energía, ¿no? Existen otras alternativas viables que implican, por ejemplo, el uso y la energía eólica es muy cara, ¿no? Instalarla contamina más de lo que en un principio va a proveer a quien la instala. Las energías limpias, como se dice que son la energía solar, pues también es muy costosa. Entonces, dejas de consumir una cosa o tratas de utilizar otras energías, pero que implican o que tienen otros costes. Lo mismo con el manejo de los residuos. El manejo de residuos también implica otros costes que a final de cuentas no están resolviendo problemas, sino que retiran un impacto para ejercer otro impacto. Entonces, según Hans Jonas, esta cita me parece muy importante o que viene muy dado, que dice que el poder humano exige una ética de la responsabilidad hacia el futuro, porque entonces pasa que tratamos de resolver un problema que nos está afectando en este momento, ¿no? Como pasa con el uso del agua. Ahorita la política pública va a tratar de resolverlo a partir de lo que sea, pero eso no significa, o las soluciones rápidas usualmente no tienden a pensar en las generaciones futuras o cómo esta solución de problema va a tener un impacto futuro, porque no es un plan que esté pensado a mucho tiempo. La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible dicen y comienzan diciendo que si esta generación para el 2030 no resuelve los problemas ambientales, pues se va a convertir en algo que ya no va a poder resolverse, ¿no? Habla de una cuestión en la cual los problemas ambientales solamente se van a poder resolver a partir de una participación colectiva, que deberíamos de educarnos en una cuestión de ciudadanía mundial, porque de otra manera no va a poder resolverse en lo individual, porque sucede entonces que cuando nos preguntamos quién es el responsable del problema ambiental, pues vienen cosas como, pues el responsable es el gobierno, los responsables son las empresas porque son las que contaminan, ¿no? Hubo, por ejemplo, esta cuestión de Bonafont y todo el problema que había con la extracción del agua, pero casi o comúnmente tendemos a heredar la responsabilidad eh, en, al,
a una entidad que ni siquiera tiene una cara, no tiene un nombre. Decimos que son las grandes empresas, decimos que son las políticas públicas, decimos que que es el gobierno, ¿no? Y creo que cuando nosotros hablamos del gobierno, pues puede tener todas las caras y ninguna. ¿Por qué? Porque no hay una responsabilidad concentrada, porque si lo hubiera, entonces ese problema estaría resuelto, ¿me explico? En el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las políticas educativas que tratan de impulsar que los alumnos se involucren con el medio ambiente, que sean conscientes de los problemas ambientales, digo, o sea, como si fuera un discurso reiterativo, revisamos el problema del agua, decimos que tenemos que cerrar la llave cuando nos lavemos los dientes, que hay que separar la basura, que hay que poner la basura en su lugar, y como que esas prácticas reiterativas o ese discurso es lo que le pone una palomita a la política educativa que está tratando el problema ambiental, ¿no? Los programas de reciclaje, todo este tipo de cosas, pero nuevamente, si esta reflexión y esta invitación desde la educación con estas asignaturas fuera suficiente o fuera lo suficientemente impactante, entonces estaremos conscientes de que existe una responsabilidad individual en el problema del medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que consumimos, nosotros somos los que elegimos ciertas cosas, hacer o no hacer o ignorar ciertas cosas, que si bien no va a repercutir en el colectivo, sí ejercer conciencia en este aspecto podría alentar un poco más lo que tiene que ver con la participación ciudadana, con el cuestionamiento de modelos de desarrollo que a veces simplemente pasan desapercibidos, ¿no? El consumo responsable va más allá de solamente tener prácticas comerciales que me digan a mí que estoy consumiendo algo sustentable y orgánico. O sea, no va por ahí el asunto, sino de ser críticos con el propio entorno. Entonces, pues las empresas siempre van a responder a la cultura del consumo, ¿no? La oferta y la demanda es como parte de lo que de su motor. Su escala usualmente siempre va a ser la de la responsabilidad mayor, sin embargo, todos, todos somos parte del modelo de desarrollo sustentable que podría contribuir a eso. Y todo eso viene desde una generación de conciencia individual que nos permita entender que si bien las empresas son grandes actores de la crisis ambiental, nosotros también tenemos una implicación. Porque en papel las empresas cumplen en el aspecto de decir que tienen políticas ambientales que son socialmente responsables con una acción chiquita, como pasa desde el ámbito educativo, que no se ve este problema lo suficientemente de una manera seria o de algo que sea realmente impactante, porque igual los objetivos del desarrollo sostenible están ahí, pero no ayudan a resolver nada, son como una invitación que es lo mismo que no hacer nada. Y luego, bien, entonces esta visión que es un poco distinta de los problemas ambientales, la vamos a revisar desde otra perspectiva que tenemos con dos videos que lo que proponen es revisar o ampliar nuestra postura sobre el problema medioambiental. Más allá de responsabilidades, tiene que ver con cómo es que este problema ha llegado hasta donde está, ¿no? El primer análisis que está propuesto, que es el del problema ambiental y una responsabilidad individual, lo propone
un economista que habla precisamente de esta cuestión de consumo y de lo que nosotros elegimos, ¿no? Nosotros siempre, o como consumidores, pues sí marcamos un esquema o una tendencia de consumo y marcamos un poco la pauta de las grandes empresas, que si bien lo que yo piense o lo que yo diga y lo que quienes estemos aquí decidamos no va a cambiar la dinámica del mercado, una conciencia que nos permita hablar de que esto de verdad impacta y que las decisiones individuales sí son importantes, entonces genera otro tipo de conciencia sobre el problema. Y luego hay otro video que se llama antropoceno o antropocéntrico. Antropoceno es un término que habla de una época que se marca por el impacto de nuestras actividades en la Tierra, ¿no? Como, no te pases, se apagó la compu. Adiós. Sí.